a Juan Carlos Alderete, luchador social, dirigente de la corriente clasista y combativa, presidente del Partido del Trabajo del Pueblo, dirigente del PCR, tantos otros títulos sociales ganados con la lucha. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Muy buenas Siempre tardes. Hablando por teléfono, ahora estamos justamente mano a mano. No queda mal decir iniciando la campaña, porque digamos hace bastante, ¿no?, que han empezado con el tema de, primero con el Partido del Trabajo del Pueblo, después con este Frente Popular que se ha inscrito hace unos días. Sí, yo soy un convencido de que abracé la causa muchos años, en mi juventud, que abracé el sindicalismo, la lucha social y la lucha política, porque tiene mucho que ver la lucha social con la política, no es que está por fuera de la política, y por lo tanto también requiere que un dirigente también vaya aprendiendo no solo de la gente, que es lo principal, sino también estudiando la política, porque eso requiere cada vez que uno tiene que aprender mucho más para equivocarse menos, ¿no? Claro. Estaba leyendo su perfil, bien producido por su gente de prensa. Usted nació en el interior del país, ¿no? Exactamente, nací en la provincia de Salta, a los 14 años me vine para acá. Mi padre también ha sido un dirigente sindical, miembro de la CGT, fue preso en el 55 con el golpe de Estado. En un día muy emblemático, en el un 16 día de muy, junio de 1955, justamente. Después nuevamente estuvo preso en el año 66, en el golpe de Estado del 66. Bueno, creo que algunas de las enseñanzas de él es que me incorporó en mi vida, ¿no? Es decir, que me marcó en mi vida también. Bueno, luego fui futbolista. A eso iba. Usted estaba rumbeando como para ser futbolista profesional y de repente dijo, no, hay muchas cosas para hacer antes de seguir en Exactamente, el es decir, vine, me fui a vivir a la villa de Colegiales, en Villa de Colegiales, Villa Matienzo, que habían 5 villas en ese momento. Bueno, después la dictadura que tuvimos los argentinos hizo desaparecer la villa de Colegiales, ¿no? En el año 76, al 81 ya no estaba más ni una sola casilla allí. Yo vivía en Villa Matienzo y la cancha de Feini estaba dentro de las 5 villas, ¿no? Entonces, por lo tanto, también vivía del deporte hasta los 20 años. 20 años ya era integrante del movimiento villero en la capital federal, allí en varias reuniones que hemos tenido en Villa de Retiro y también allí en la Comisión Municipal de la Vivienda, porque la dirigía el movimiento villero en ese entonces. Es decir, decidí ir a trabajar, es decir, y decidí y abracé la causa que hoy una militancia social, ¿no? Pura, ¿no? ¿Después se transforma en militancia política, puede ser, o los caminos fueron simultáneos? No, exactamente. Es decir, luego de eso, cuando fui a trabajar, bueno, por supuesto de que abracé el sindicalismo y primero que nada tenía que hacer un proceso para que me elijan delegado de sección, luego delegado de la planta de la usina láctea en la cual trabajaba. Representaba a 1.700 obreros de la industria lechera en ese entonces. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del 74, allí es donde gané la primera elección. ¿Un año complicado para el sindicalismo? Un año de mucha lucha, es decir, allí en ese momento cualquier conflicto gremial se tomaba la planta, se tomaba la fábrica, donde existían mayoría mujeres era más fácil de tomar la planta porque las mujeres requerían y que se le estaban quitando muchos derechos que habían sido conquistados por ¿la mujer más luchadora que el hombre? Anterior. Exactamente, sí, bárbaro, eso ¿no? Estoy convencidísimo, porque también en todos los movimientos sociales, políticos, sindicales, después tiene una desventaja la mujer de que siempre tiene que andar con los hijos a cuesta, muchas veces tiene que atender los hijos, atender el marido en la casa, y entonces la figura pasa a ser el hombre, el marido, y no así ocupan los cargos que deberían ocupar las mujeres, ¿no? Eso es un convencido. Pero en esa época estamos hablando, digamos, dentro de todo un poco lo que era, me quiero ubicar en la década del 70, había conflictos políticos, pero también en la Argentina, que tenía una distribución de la renta un tanto menos desigual que ahora, ¿o me equivoco? No, menos desigual que ahora, es decir, menos desigual que ahora, es decir, nosotros, por ejemplo... Ustedes peleaban más por mantener, conservar ese avance sobre la distribución de la renta. Exactamente, y también... Y después por paritarias que les dieran una actualización plena de acuerdo y para a la agregar también derechos de los trabajadores, ¿no? Derechos. Es decir, nosotros tenemos una lucha muy larga que ha sido, pero sin abandonar el trabajo, sino que ha sido conquista de colaboración de las horas extras, porque había muchas horas extras en ese entonces, en lo cual en la industria nuestra fue una de las primeras industrias que consiguió el día femenino, justamente porque la industria lechera en su inmensa mayoría son compañeras las que trabajan allí, y el día femenino que figura inclusive en el estatuto, ¿no? Y entonces podemos pensar que hubo un contraataque político desde la derecha, desde el punto de vista de decir, no, estos muchachos están participando mucho de la renta,
¿Vamos a empezar a atemorizarlos? No, exactamente, porque inclusive yo de allí, antes de entrar a mi partido, que lo cual conocí con mucha profundidad, que el Partido Comunista Revolucionario, primero me integré a la agrupación 1 de Mayo, que dirigía René Salamanca, secretario de la EMATA de Córdoba, detenido desaparecido el 24 de marzo del 76, miembro de la CGT combativa desde entonces, con Tosco y López. Así, siendo joven, me incorporé a esa agrupación, y bueno, para mí ha sido un maestro. ¿De la agrupación de ustedes? No, René Salamanca era el líder de nuestro, la agrupación 1 de Mayo. Es decir, que entonces él ha sido mi maestro. Claro, y para cerrar esta especie de introducción histórica del perfil de Alderete, René Salamanca, el líder histórico de la corriente 1 de Mayo, que desaparece el 24 de marzo, porque si mal no tengo la referencia, pero él convoca un paro el 24 de marzo. Él convoca un paro antes, es decir, en la lucha antigolpista, sabiendo que se venía el golpe, y dijo, ni amo nuevo ni amo viejos en la Argentina. Y el golpe que se viene, un golpe que tiene un tinte de uno que se estaba transformando en imperialismo, que eran los rusos, ¿no? Lo dijo con mucha claridad. Hay una carta que él mandó a todos los mecánicos de Córdoba para hacer ese paro, para impedir el golpe de Estado. ¿Cómo vivió esa jornada? Sí, lo que recuerda. Bueno, lo que recuerdo de esa jornada, tengo grandes amigos dentro del peronismo, es decir, quien le habla junto con otros compañeros, y con Miguel Ángel Terrenci, periodista también él. Sí, lo hemos visto en algún acto aquí por el Foro de la Deuda Externa. Sí. Exactamente, con él nos hemos encontrado en la 9 de julio, por supuesto que armado, pensando de que se iba a dar cumplimiento al peronismo, de que iba a defender el gobierno popular, sino porque nosotros tampoco coincidíamos con la política que estaba llevando a cabo adelante Isabel. A eso voy, porque yo tengo una gran duda con los que considero amigos, porque son amigos de la política, de todos partidos políticos. El PCR estuvo muy preocupado por defender el gobierno de Isabel, pero era un mal gobierno. Por supuesto que era mal. Nosotros no estábamos contra el golpe. Ustedes estaban apoyando para que se mantenga el gobierno de Isabel, y digamos también estuvieron en esa lucha junto con gente que por ahí era de un sector bastante de derecha, el peronismo, ¿no? Guardia de Hierro y demás. Bueno, con lo que más coincidíamos era justamente con la agrupación que en ese entonces, creo que la sigue dirigiendo todavía Miguel Ángel Terrenci, ¿no? Con Timpanano, Unamuno, Martigena, el diputado Martigena, muy amigo, que también era de Colegiales, el diputado nacional, en lo cual coincidíamos en muchas cosas, y también coincidíamos de que no estábamos de acuerdo cómo estaba llevando el modelo, la política, el gobierno de Isabel. Lo que recatábamos de allí, que creo que hasta hoy no hay un mejor contrato de trabajo como en ese entonces, ¿no? Como también nos debemos recordar de que la Boca de Expendio la han nacionalizado, es cosa que todo el mundo se olvida. Es decir, y después con aquellos que hemos estado en esa lucha antigolpista no caracterizan como que hemos defendido a López Rega, si que López Rega justamente nos asesinó, compañero nuestro, ¿no? Claro, ese es el tema, que ustedes no pueden salir de esa trampa, piensan de que, digamos, los manchan con ese tema, que son López Reguistas, por defender tanto al gobierno de Isabel, y sin embargo lo que había que defender era el sistema. Exactamente, es el sistema, y acá tenemos un compañero, Enrique Rusconi, muy conocido también él, ha sido asesinado justamente por esa banda, ¿no? ¿Cómo vamos a estar defendiendo una banda que asesinó nuestro compañero mártir de la lucha antigolpista? Bueno, vamos a hacer un viaje en los años, porque la verdad que esto es radio, el tiempo, digamos, no decimos que apremia, como se dice tradicionalmente, pero a Juan Carlos Alderete se lo conoció mucho, se lo hizo mucho más visible con su lucha social, con la corriente clasista y combativa, ya, no sé, en la década del 90, con los piquetes, con las luchas, con los pedidos de abastecer a las clases populares, los pedidos de bolsones, la lucha en el día a día, justamente. ¿Cómo empezó esa lucha? ¿Por qué no nos cuenta un poquito de eso? Bueno, yo me incorporé y soy fundador también de la corriente clasista y combativa después de la segunda marcha federal, es decir, en la cual hemos participado con toda nuestra fuerza también, como nos veníamos reagrupando, primero en la lucha contra el neoliberalismo, luego en la lucha por nuestro derecho, es decir, junto con el MTA, que en ese momento dirigía Moyano, junto con la CTA que dirigía Víctor de Genaro, hemos confluido, y en la segunda marcha federal, en el año 94, decidimos fundar la corriente clasista y combativa. Lo que sí, nosotros dijimos, no vamos a formar una nueva central sindical, porque eso sería atomizar más, dividir más al movimiento obrero. Nuestra corriente es político-sindical, que tiene presencia en varios gremios, y en las 5 centrales sindicales hoy actualmente, ¿no? Así que, por lo tanto, desde allí comenzó, yo trabajaba en ese momento
era delegado textil en ese momento, el año 94, y en el año 96 cuando a mí me despiden, inclusive ahí quedo sin trabajo, por supuesto que después no conseguí trabajo, y allí de la corriente clasista y combativa me piden de que yo empiece a organizar lo desocupado como un afluente más del movimiento obrero, ¿no? Así que fue en el año empezó, 95, simbólicamente con esa lucha de una olla popular en el año 96 en la Plaza de San Justo, para traer que también no solo había dificultades en el trabajo, pobreza, lo que había en el interior del país, sino que también en Buenos Aires también nos tocaba a nosotros esa realidad. También se hizo una olla popular muy importante. Varias ollas populares, estuvimos allí. Justamente yo me acuerdo al recordado Palacios de la UTA diciendo, en un gran esfuerzo de síntesis, que no lo haría ningún periodista porque había sufrido la represión de la policía por hacer la olla, decían: le pegan al pueblo que tiene hambre. Exactamente. ¿Usted estuvo en esa olla? Gran recuerdo que tenemos también en ese momento de Monseñor Jorge Bergoglio, ¿no? Hoy el Papa, que él también nos cobijó en la catedral para salvarnos de una tremenda represión. Nosotros estábamos con nuestras mujeres, con nuestros hijos, con nuestros nietos, reclamando que nuestro derecho, y principalmente la necesidad de que estaban atravesando miles de familias en Argentina, ¿no? ¿Cómo fue la convivencia con la organización de Luis Delía? Porque ustedes estuvieron un par de años ahí juntos. Y sí, confluimos, ¿no? Porque teníamos puntos de acuerdo muy fuertes, justamente en esta lucha, en esta batalla que se tenía que dar por las necesidades que estaban pasando el pueblo, en gran parte del pueblo, inclusive el flagelo de la desocupación, de lo que significaba en esos años, y eso explotó en el año 2001, no es por eso que se resolvió la desocupación en el 2001, ¿no? Es decir, por lo tanto, no estoy hablando que hoy estamos viviendo el mismo momento del 2001, ¿no? Allí hemos confluido en distintas movilizaciones, en distintos reclamos, hemos hecho una alianza por punto de acuerdo. Y bueno, nosotros como trabajadores desocupados teníamos la necesidad de negociar con los distintos gobiernos, provincial, municipal, nacional, y por supuesto que los distintos gobiernos, es decir, hemos entrado varias veces a la Rosada. Diferencia que hay es que algunos se han quedado a vivir en la Rosada y otros no. Ustedes fueron tentados para ser dirigentes sociales. Desde el primer momento, y en distintos gobiernos también, inclusive por eso es que nosotros... ¿Han hablado? ¿Usted ha hablado a solas con Néstor Kirchner? Un montón de veces, apenas antes de asumir el 25 de... ¿Y qué lo llevó a decir, bueno, me parece que no nos va a llevar para buen puerto? La primera respuesta que yo le daba, y le daba permanentemente: mira, yo quiero ver si es verdad de que vos vas a dar cumplimiento de no pagar esta deuda ilegítima, fraudulenta, que es la deuda externa, a costilla del pueblo. Quiero ver que vaya resolviendo también el problema que tiene el pueblo y los trabajadores, para después recién decidir si puedo o no ocupar algún cargo público. En este momento no, eso fue llevado por algún tiempo. ¿A usted le ofrecieron un cargo público? Sí, en distintas oportunidades. Es decir, lo primero que me ofreció que la acompañara... Perdón, el asombro, pero yo me falta memoria, fue ahí, ¿no? Y que lo primero que me ofreció es que acompañara a la hermana en el Ministerio de Desarrollo Social, puesto la experiencia que tenía en lo social, de cómo resolver y demás. Claro, porque ustedes con poca plata hace mucho, digamos. Hacen emprendimiento. No, nosotros, los multimedios siempre han tratado de descalificarnos y mostrar solamente cuando salimos a luchar, a pelear, a cortar la ruta, a cortar una avenida, a movilizarnos. No es nuestro caso. No, exactamente. Es decir, allí es donde no nos muestran lo que hacemos durante todo el año. Es decir, lo que yo debo reconocer de Néstor Kirchner es el que más nos escuchó con todos los proyectos que teníamos elaborados, que de cómo entendíamos nosotros de que tenía que resolverse el problema de la desocupación. Es decir, con una contraparte que favorezca a la sociedad y que no sea un programa social, que lo es todavía, que siempre hemos renegado, de que se haga una utilización del programa social, se haga una utilización de la necesidad, se haga una utilización en algunos casos para acomodo, al solo efecto de acrecentar el presupuesto en la familia y no porque lo necesite el plan social. ¿Ustedes, por ejemplo, pedirían, además de planes sociales, subsidios a ONGs exitosas como para poder generar usinas de trabajo, cooperativas y demás? Exactamente, nosotros el año 94 fue la única organización que firmó un convenio marco con Néstor Kirchner, por eso reconozco de que fue el único que nos escuchó. No nos escuchó completamente porque nuestra intención es que el Estado se hiciera cargo y nos tratara como cualquier trabajador, con todos los beneficios de un trabajador a los que están insertados en las cooperativas. A partir de allí, las elaboraciones de los proyectos de cómo nos teníamos que insertar en la pequeña y mediana obra pública, cosa que lo hemos hecho. Hoy, actualmente, hasta hoy hemos construido más de 9.000 viviendas,
en 17 provincias. No solo eso, hicimos un plan Procrear que no se hace muy visible en otros medios. Pero... Exactamente, es decir, nosotros agarramos y abrazamos esto de emergencia habitacional, que es la misma vivienda que hace cualquier empresa, en los mismos metros cuadrados, la misma calidad y demás. A mucho menor costo. Exactamente, nada más que las cuotas son mucho más bajas, que la puede pagar cualquier trabajador, no una cuota de que ya los requisitos son otros, las cuotas también que hay que pagar de esa vivienda son mucho más elevadas, ¿no? ¿Y qué le falta a usted que quiere ser diputado nacional? ¿Qué le faltaría como marco legal a todo eso? Me he cansado de delegar. Eso de delegar, es decir, nosotros hasta el 2010 dijimos no votemos a nadie, todos iguales, es decir, metíamos todo en la misma bolsa, es decir, y delegamos. Ustedes venían desde el plan, digamos, no voto bronca, todo eso, y de repente dijeron no, vamos a meternos en esto. Y para eso necesitamos un instrumento legal. Y para decir, nosotros hasta hoy decimos que la ley electoral, la nueva, es una ley proscriptiva, una ley antidemocrática, pero ya que no nos vamos a poner a llorar, ya que decidimos entrar en el terreno legal electoral de formar un partido, hemos dado cumplimiento con todos los requisitos que nos pide la justicia, y es así que nos hemos transformado en el mes de septiembre, justamente. Empezamos en el mes. Me acuerdo haber salido al aire con usted con ese tema. En el mes de septiembre logramos la personería jurídica nacional, ¿no? Y así es que vamos avanzando en algunas provincias que ya tienen personería provincial, pero no la tienen todavía la personería federal. Pero bueno, avanzando de que algo nuevo tenemos que mostrar, que la política, como tenemos la concepción nosotros que la política tiene que servir para resolver los problemas de la gente y no para que los políticos se resuelvan su problema, tanto privado también como para hacer negocio, porque muchos de ellos han hecho negocio con el Estado y se han vuelto multimillonarios. También en el sindicalismo pasó igual, ¿no? No es que en el sindicalismo está curado. El dilema es moral, digamos. La corrupción que hay es muy grande, muy tremenda, es mucha plata la que se va en la corrupción, y como no hay control, es decir, y la impunidad, ¿no? La impunidad, que también la justicia es muy rápida para cuando uno se moviliza o cuando uno defiende su derecho, y para ello es muy lenta, ¿no? ¿Qué temas le van a interesar en el Congreso para digamos, meterse de lleno? Uno puede ser la promoción de la vivienda popular. ¿Qué otros temas tiene pensado? Se habla mucho de que tienen que pagar la renta. Algunos candidatos con posibilidad de salir lo dicen, inclusive la renta de las grandes empresas petroleras, de la cerealera, del juego. Pero lo primero que presentaría yo justamente un proyecto de reforma impositiva, justamente para que tributen la grande minería, el petróleo, el juego, los bancos, que la propia presidenta dijo que se llenaron de plata esta última década. Hay un mito respecto de eso, ¿no? Porque unos dicen hay que obtener un equilibrio, porque si vos empezás a mostrar la jugada de principio, el capital es muy temeroso y se va a otro lado. Ah, no, pero eso es una mentira tremenda. No, por eso te lo pregunto. Si nosotros tenemos una relación muy grande con muchos sindicalistas en Bolivia, y hemos tenido una relación también antes de que sea presidente Evo Morales, cuando era el sindicalista. Y sin embargo, las ya se quedaron haciendo negocios importantes, ¿no? Y sigue obteniendo ganancia. Ha cambiado la relación. Antes se llevaban la monumental ganancia a las empresas y para el país no quedaba nada. Ahora eso ha dado vuelta, Evo. No es el caso de Argentina, ¿no? Es decir, por lo tanto, es una mentira. O sea que acá lo que hace falta es decir, bueno, acá tenemos un nivel de negociación distinto porque el pueblo nos apoya y muchachos, basta de seguir jugando como juegan con nosotros, algo así sería. Y sería así, inclusive sería con movilización, porque entendiendo de que sin movilización tampoco a estos grupos poderosos que tienen un poder muy grande se le puede hacer que tributen, ¿no? Es decir, trataremos primero de convencer de que tributen, sino después sería con movilización, de que realmente, como tipo de presión para que realmente tributen como tributan. Por ejemplo, no es desproporción, es de que a un trabajador se le cobre el impuesto al salario y no se le cobre un tributo a estas grandes empresas que se llevan fabulosas ganancias de la Argentina. Debe ser porque es más fácil recaudar con el trabajador que con las empresas muy poderosas. Exactamente, por eso decimos y nos atrevemos a decir que en 6 meses se puede terminar con el hambre en Argentina. Es decir, acá, es una promesa bastante arriesgada esa. Sí, bueno, pero para eso tiene que ser acompañado por la gente. Nosotros tenemos el cargo, digamos, que ocupemos. Más de uno que está escuchando puede decir: Juan Carlos Alderete, dirigente de la corriente clasista y combativa, candidato a diputado nacional, que se basa para decir que puede terminar con el hambre en 6 meses. Bueno, el dinero que tributen justamente lo que con un plan alimentario, exactamente, plan... eso tiene que ir a parar para resolver el problema del alimento. Y también tiene que ir una parte para salud y educación, que son los pilares fundamentales de cualquier Estado. No le podemos mentir a la gente de que voten, voy a llegar y se van a solucionar los problemas si no tocamos justamente a estos sectores poderosos, ¿no? Usted está partiendo de un diagnóstico que creo que es distinto de la presidenta, que dijo que había 5
40% de pobres en la Argentina. ¿Cuál es el cálculo de ustedes en Argentina y específicamente en provincia de Buenos Aires? Nacionalmente, pues, nosotros entendemos que está cerca del 40%, porque si entramos en el norte, por ejemplo, en el norte de nuestro país, en la provincia de Salta, no porque lo diga yo, sino todas las organizaciones serias lo dicen y el propio gobierno reconoce algo de eso en la provincia de Salta, el 44%, es decir, de pobreza que hay en esa provincia. Justamente en esa provincia que los dos últimos casos que ha salido en los medios nacionales se han sido los muertes de chicos por desnutrido. Justamente me encontraba en la provincia de Salta, yo en ese momento que fui a hablar con los médicos. Es imposible que sean casos, perdón, me voy a poner en abogado de la otra parte, no sé, es imposible que sean casos aislados. Imposible porque inclusive los médicos de allí tenían miedo de hablar, ellos nos dieron todos los datos y los instrumentos para mostrar a la sociedad en la provincia de Salta de que justamente en el hospital de Tartagal habían en ese momento 150 lo arrajó del gobierno responsable del área y el ministro no se hizo cargo de nada, ¿no? Claro. Estamos escuchando a Juan Carlos Adelete en los últimos minutos del enfoque provincial. A mí se me ocurre preguntarle también por algo muy ligado a la pobreza, que es la salud. Recién le preguntábamos a la otra candidata el tema de la salud en la provincia de Buenos Aires, hospitales públicos, sobredemanda de atención. Yo sé que como legislador nacional por ahí es complicado de una banca arreglar todo, pero ¿qué propuesta se le ocurre? Por ahí con los equipos técnicos que estén al lado de Genaro. ¿Qué están pensando? Creo que no es que lo voy a descubrir, sino que escuchándolo a muchos profesionales y a muchos científicos, inclusive hablando de qué manera uno tiene que, es una inversión que después cuesta mucho menos al Estado, es justamente en la prevención, ¿no? En la prevención, cuando se habla de la prevención, justamente deberían haber salas de 24 horas de atención, para así impedir que aquel enfermo pueda llegar al hospital, porque hay muchas enfermedades que se puede impedir de que lleguen al hospital, sabiendo que lo que significa el presupuesto en un hospital. Hoy tenemos cascarones vacíos que se inauguran cada vez que hay una elección. En algunos casos, yo vivo en La Matanza, hay 3 cascarones vacíos que realmente uno de ellos que inauguraron hace 2 años, justamente están las guardias únicamente atienden. Y cuando están las guardias, es decir, porque muchas veces la gente va y se tiene que ir a la capital federal para hacerse atender, porque allí justamente no hay atención, ¿no? Ni pensar cuando tiene que hacer una curación delicada y donde tiene que haber un estudio y le dan fecha, y cuando van a una fecha resulta que no está el equipo, resulta que no está el médico, resulta que no está, y resulta que pierde la fecha, tiene que ir a otra fecha, y bueno, en muchos casos tenemos que lamentar muerte, estamos hablando de muerte, ¿no? Usted es hombre de La Matanza, ¿no? De La Matanza siempre hay mitos, hay leyendas, hay historias. ¿Cuál es la realidad de La Matanza? Porque nosotros vemos siempre a través de distintas gestiones municipales, nos muestran en el día de hoy a un Fernando Espinosa con 1000 policías que les vamos a brindar seguridad y demás, y como que dicen que La Matanza es un billar. No, para nada, es una realidad distinta, por supuesto que dice que siempre que uno miente, algo queda, ¿no? Y a lo mejor eso queda para el que no conoce, pero al que conoce y vive allí, vive todos los días, es decir, sabe muy bien la realidad que existe allí. Allí hay carteles inmensos también, dice, acá se generaron 200.000 puestos de trabajo. Cuando nosotros decimos, bueno, díganos dónde están esos 200.000 puestos de trabajo, no saben decirnos. Inclusive nosotros somos los que estamos haciendo la red de cloaca en La Matanza, y dice el 75%. Siempre dice que está faltando un 5%. Pero una mentira tremenda. Nosotros somos los que estamos haciendo ese trabajo. No está haciendo una empresa privada, la está haciendo cooperativa, y es nuestra organización que está haciendo la red de cloaca. Justamente porque no han hecho las obras necesarias, hay lugares que se han hecho la red de cloaca y la gente no se puede conectar a la red porque no funciona. Es decir, están los caños y nada más, las cañerías y nada más. Es decir, y sabemos muy bien de que hablando de cloaca, que dicen los carteles, el 75% de los matanceros tienen cloaca, es una mentira tremenda que hoy no llega al 10%. Que dice que van a estar completando todo eso, cloacas, agua potable y demás. ¿Cuánto le falta de ese tipo de servicios a La Matanza? Y le falta, en lo que es la cloaca le falta el 80%. Y lo que es el agua le falta el 30%, porque no se ha previsto y no se tiene en cuenta toda la densidad de población nueva que ha llegado. Si se ha terminado un módulo para una red de agua,
agua, pero resulta que hoy viven 5.000 familias más que no tienen agua, es decir, no se ha tenido en cuenta, por eso las obras que han hecho, la han hecho para una capacidad determinada y hoy van a tener que hacer otro tipo de obra para que le pueda llegar el agua potable a todo, ¿no? ¿Y por qué cree que en La Matanza, donde según me está diagnosticando faltan tantos servicios, hay promesas y hay una gestión que desde el año 83 del mismo color peronista, siguen votando el mismo color político? Bueno, porque la gente no encuentra otro que lo represente, otro que lo defiende, porque si son todos los mismos, mirá lo que dice Julano, no quieren cruzar el río si no tienen seguridad del otro lado del río de que realmente no van a quedar en mitad del río, ¿no? Es decir, tiene que ver muchas veces también la propaganda, tiene que ver muchas veces también lo mediático, es decir, lo que es llamado voto útil. El voto útil, entonces en lo cual la gente también apuesta para ese lado. Porque digo, usted debería ser creíble como dirigente social, con su constancia, con su coherencia de hace mucho tiempo, de poder brindarse como una alternativa a usted o alguna otra expresión. Y sin embargo siguen votando peronismo porque no lo ven con la potencia suficiente, o porque la izquierda está dividida, o por otra no, principalmente falta también de algún tipo de recurso como para hacer visible todas las cosas que hacemos durante todo el año, ¿no? Porque también hemos dado pruebas suficiente nosotros de que también en eso nos valoriza mucho la gente que nos conoce y lo que nos va conociendo también, es decir, bueno, cómo es la historia de cada uno, cómo es el perfil de cada uno, es decir, no conocían, por ejemplo, muchos de ellos de que yo en el año 2010, el 2011, perdón, renuncié a la candidatura de diputado nacional, el lugar que salió, ¿no? Sí, el lugar que salió, porque yo usted hubiera entrado como diputado. Estaría actualmente diputado como nacional. Diputado, sí. Yo no me puedo juntar, no sería coherente si yo me junto con gente que son responsables de haber también ha sido parte de este modelo, de esta política en lo cual yo estoy en contra. Para el solo efecto de ocupar una banca, no estoy dispuesto, no soy coherente con lo que digo y con lo que hago. Entonces, por esa misma razón también renuncié y digo, esta vez sí voy a apostar porque todos los compañeros candidatos los conozco a todos, saben, lo conozco a todos muy bien, sé dónde viven, cómo viven y jamás han hecho ningún tipo de negocio. Es decir, por supuesto que muchas veces somos atacados, pero tenemos elementos más como para decir y debatir de que los ataques que nos hacen, ¿no? Es decir, quien le habla inclusive no cobró ni un solo peso de indemnización como preso político de la dictadura. Rechacé porque yo dije, yo no luché para cobrar una indemnización por haber estado preso. Yo estuve preso por defender los derechos, mis derechos, los derechos de mis futuros hijos, de mis futuros nietos. Entonces no tengo por qué cobrar. También me invitaron para que haga la gestión para cobrar la pensión, la jubilación, como preso político. También lo quieren sumar al club, digamos. También la rechacé. Es decir, por lo tanto, para nosotros tiene un valor grande. Nosotros le damos un valor grande a esas cosas porque uno es coherente. Sigo viviendo en el mismo lugar que viví siempre. Los vecinos conocen de qué vivo, cómo vivo. Es decir, por lo tanto, claro, pero es un núcleo chico, a lo que La Matanza son 2.200.000 habitantes, ¿no? En La Matanza, ¿no? ¿De qué vive Juan Carlos Alderete? Yo soy presidente de una federación de cooperativas de trabajo y hago toda la parte administrativa de la federación, que son 123 cooperativas en 17 provincias, que justamente estaba diciendo está toda una clase de organización popular nos puede dar, de obra pública. Alderete, ¿cómo va a seguir su campaña? ¿Va a entrar a recorrer la provincia? Estoy recorriendo la provincia y el interior, porque también en esto del desafío político de crear un partido político nacional, también los compañeros en el Congreso me han elegido presidente del Partido del Trabajo del Pueblo nacionalmente. Entonces tengo que también la obligación de ir al interior del país, y estoy combinando entre el interior del país y también la provincia de Buenos Aires y el conurbano particularmente, ¿no? Puede ser una cooperativa de turismo también, digamos, dando viajes. No, broma. Pero bueno, me imagino, ¿por dónde ve más complicado el tema? ¿Por los grandes centros urbanos del conurbano? ¿Por el interior? Y justamente eso del turismo, en el lugar que me dieron, me escucharon, justamente fue el intendente de la ciudad de Salta, Miguel Isa, justamente el turismo social. Se está aplicando allá el turismo social, llevando a los chicos de los pueblos muy alejados, los pobres, a ver un partido de fútbol en la ciudad de Salta, los llevan a Córdoba porque hay convenio con algunos gremios, algunos sindicatos. Es decir, nosotros por supuesto que pretendemos mucho más de que inclusive se hagan convenios con clubes de acá de Buenos Aires, porque los chicos del interior jamás lo van a poder ver a sus ídolos, a su equipo, jugar al fútbol, ¿no? Es decir, bueno, de acá en más, es decir, va a seguir la campaña, es decir, nuestra campaña, nuestro desafío, y no nos ponemos colorados cuando pedimos ayuda, colaboración a los vecinos, a los amigos.
aquellos que nos conocen, que nos den un voto de confianza, porque queremos competir en el octubre. Pero primero el desafío es pasar la paz. Con el 1,5%. Nos da mucha fuerza lo de Santa Fe, ¿no? El frente nuestro en Santa Fe. Han colocado eso, pasemos el aviso que han colocado legisladores, ¿no? Alrededor, hoy faltan todavía contar algunas urnas. Hoy podemos decir que ya estamos asegurados con 92.000 votos. Eso significa que ya están seguros dos diputados Carlos provinciales. Delfrade, nuestro amigo y periodista también Carlos que Delfrade. es el diputado provincial, va a ser. Primer diputado provincial que entró, y entró también la segunda, ya segurísimo, y también la primer concejal de Rosario. Y bueno, ahora estamos esperando el cómputo de las urnas, que para nosotros podría también entrar la segunda concejal de la ciudad de Rosario, ¿no? Estábamos hablando de Mercedes Leprati. Ya entró ella. Ella ya entró, bueno, no, es la hermana del conocido Pocho Leprati, que lo inmortalizó León Gil con la canción. Ella, exactamente. Está claro. Algo que quisiera agregar que no se haya hablado en este diálogo. Bueno, nosotros... Vieja elección de las escuelas de periodismo. En la última pregunta, decirle algo que usted quisiera agregar. No sé, algo que haya quedado en tintero que quisiera justamente señalar. Agradecer profundamente a los militantes de este Frente Popular que hemos logrado construir, más allá de todas las piedras que nos pusieron en el camino, porque no querían algunas otras fuerzas no querían que nos constituyéramos, sabiendo de que faltan todavía otras fuerzas políticas de que también estén en este frente, entendiendo con los compañeros, yo soy de izquierda, entendiendo con los compañeros aquellos llamados solo de la izquierda, entendiendo que no solo ahí se termina el mundo, sino que el mundo del campo popular y nacional es mucho más amplio que la propia izquierda, ¿no? Y vamos a seguir haciendo esfuerzo, no serán estas, pero en las próximas elecciones, para que realmente el campo popular y nacional estemos juntos, en un proyecto juntos, realmente para que resuelvan los problemas de la gente en serio, no que se dé parche, como muchas veces en la lucha lo único que uno consigue son los parches, pero sin los parches tampoco podríamos sobrevivir, ¿no? Bueno, Juan Carlos Odrete, candidato a diputado nacional por el Frente Popular, muchas gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo.